Algo que ha caracterizado al ser humano desde que se empieza a organizar como entidad social es que tiene una necesidad inherente de comunicarse con sus semejantes, poderse dar a entender, ser escuchado y al mismo tiempo escuchar y comprender. Cuando nosotros tenemos una pérdida de un ser querido, alguien que fallece, esa necesidad de comunicación se vuelve todavía más necesaria, ¿sí? Permítanme, por favor, para cerrar aquí. Ok. Se vuelve más necesaria, sobre todo en la pena de entender o de saber qué es lo que sucede con nuestro familiar fallecido después de esta transición. Nos quedan las dudas de saber si nuestro familiar, nuestro ser querido, está sufriendo, si tiene algún tipo de necesidad o algún tipo de carencia. Esto ya ahorita tiene un más fácil acercamiento a la resolución de nuestras dudas, con lo que se conoce como transcomunicación instrumental. La transcomunicación instrumental es una serie de sonidos o de imágenes que normalmente pueden ser grabadas mediante dispositivos de audio, ya sean grabadoras manuales, grabadoras convencionales y en los medios visuales con una cámara de video de las ordinarias o bien algún aparato celular. Esta opción como diálogo con los seres que han trascendido tiene cada vez una mayor apertura social en el mundo actual y también muchas veces alcanza a cubrir las necesidades de las dudas de los que quedamos en este plano. Ahora bien, la transcomunicación instrumental, yo creo que muchos de ustedes ya la han escuchado con el término de psicofonías o bien con el término de fenómenos de voz electrónica, ¿sí? Conocidas como EVCs. El origen de las psicofonías se remonta a la primera mitad del siglo XX. Para ser precisos, en el año de 1959, y realmente se da de una manera fortuita, no fue algo planeado. En la imagen podemos ver a Friedrich Jürgenson, quien nació en Estonia, posteriormente se va a radicar a Estocolmo con su familia. Él es cineasta, es artista, y una vez se le ocurre ir a grabar aves, pinzones, para un documental que está realizando. Lleva su magnetófono, en ese entonces se usaba el magnetófono convencional, pone el aparato, va con su esposa, vigilan que no haya nadie para poder hacer una grabación limpia. Sin embargo, una vez que llega a casa y escucha el audio para poderlo insertar en este documental, escucha algo o alguien que trata de imitar a los pájaros. Sin embargo, se nota que es una presencia humana. Él, ciertamente incómodo, molesto, desecha esa información, desecha el audio pensando que está arruinado. Sin embargo, al día siguiente vuelve a hacer el mismo ejercicio, verifica con su esposa de que en las cercanías no hay algún individuo que pueda irrumpir o contaminar sus grabaciones, y verifican que efectivamente no hay absolutamente nadie. Entonces realizan la grabación nuevamente y llegando a casa vuelven a encontrarse que además de esa sorpresa de escuchar a una entidad tratando de imitar a las aves, una voz conocida y muy familiar le llama con mucho, mucho cariño, mucha ternura y le dice: Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes escucharme? Él se queda muy sorprendido porque reconoce esa voz, y esa voz es nada más ni nada menos que la voz de su madre. Una vez que descubre este mensaje,
comienza a realizar un sinfín de investigaciones y grabaciones posteriores, tratando de llegar a algún contacto, no únicamente con su madre, sino con entidades, con personas de su conocimiento que ya habían fallecido. Con esta información, él escribe un libro que se llama Voces del Espacio, quien es escuchado por el filósofo Konstantin Raudive. Él era, además de filósofo, era psicólogo y era un escritor de la época, quien casualmente, que sabemos que las casualidades no existen, también se va a radicar en Estocolmo después de la Segunda Guerra Mundial, y es en 1964 cuando lee por primera vez el libro de Jürgenson, Voces del Espacio, y eso hace que inicie una búsqueda desesperada por contactarlo, logrando esto en el año de 1965. Una vez que consigue la entrevista con Jürgenson, ambos empiezan a desarrollar esta investigación e incluso la experimentación de los fenómenos de voz electrónica. Konstantin Raudive tiene un repertorio muy amplio en cuanto a la investigación y grabaciones de psicofonías, y los últimos 9 años de vida realmente las consagró a su análisis, las consagró al estudio y la grabación constante de los fenómenos. Se tiene registrado un aproximado mínimo de 80,000 grabaciones en el transcurso de esos 9 años. Y no solamente se dedicó a las grabaciones y a los estudios, sino que le da un amplio énfasis, le da una amplia difusión a este nuevo conocimiento. Como todo inicio, les costó trabajo, no fue sencillo. Incluso quien se atreve a iniciar en este tipo de investigaciones y grabaciones, verdaderamente muchas veces pueden llegar a perder la paciencia, porque es muy difícil conseguir una psicofonía en la primera sesión. Normalmente pueden llegar a pasar más de 10, 15 o 20 sesiones para poder llegar a tener una audición bastante fiable en una grabación. Sin embargo, comienzan a darse cuenta que llegan a esas grabaciones voces muy conocidas, que son familiares de ellos, y que incluso les empiezan a preguntar por colegas que ya fallecieron, y les empiezan a dar indicaciones que todos los que recientemente han fallecido se encuentran bastante bien. Este fenómeno, como así muchos del ámbito paranormal, comienzan a dar interés o a generar un interés en diferentes investigadores de la época. Aproximadamente a finales de los años 60 y de los años 70 aparece en España quien se consagraría como uno de los pioneros en Europa, en España más bien, de este tipo de fenómenos, que es don Germán de Argumosa. Yo creo que muchos de ustedes ya han escuchado hablar de él. De don Germán de Argumosa se tiene una de las que se consideran las psicofonías más largas y para muchos muy aterradoras de la época, al grado de que muchos la han llegado a nombrar, a mi gusto, de una manera absurda, que es la psicofonía del infierno. Esto se da porque en una reunión que tuvo con diplomáticos, con políticos, con gente del gobierno, con científicos, en una reunión que tiene en casa, les solicitan, le piden de manera encarecida que realice con ellos una investigación o una psicofonía. Después de que logran convencerlo, bajan en la casa de don Germán al sótano y dejan una grabación, una grabadora activa, con lo cual consiguen grabar la psicofonía que les estoy comentando.
pero además de que es una psicofonía, sí es incómoda. Yo consideré mucho presentárselas a ustedes, definitivamente no, porque puede afectar la sensibilidad de muchos. Sin embargo, les comento que esta psicofonía la pueden encontrar, además de en internet. Quiero comentarles que fue una psicofonía de precognición que afectó a uno de los involucrados en esta investigación, siendo uno de los invitados de don Germán de Argumosa, ¿sí? En este audio se escucha claramente que agravia el audio a uno de los investigadores, a uno de los que están participando del experimento, que se llama Juan, y una voz muy amenazante, pues le dice que ya lo tiene, ¿no? Y le pronuncia que, bueno, él va a fallecer. Después de esta experiencia tan aterradora, todos los que estaban en casa de don Germán de Argumosa no soportaron quedarse en el lugar y pasaron a retirarse. Sin embargo, aproximadamente 3 meses después de esta situación, Juan, el que fue nombrado en la psicofonía, muere. También debo decirles que en esta psicofonía se escucha una voz varonil que está pidiendo que le den agua. Y sin embargo, a pesar de que pide agua, se escucha que pide auxilio diciendo que se ahoga. El susodicho Juan, al momento de morir, pide agua y sin embargo muere ahogado. Aquí tenemos a don Germán de Argumosa, que fue un ícono de gran peso y lo sigue siendo. Bueno, ya falleció, sin embargo, todos sus escritos han quedado registrados en los anales de la historia paranormal y es un ícono de la fenomenología paranormal. Y a pesar de su sencillez y su carisma como individuo, y él dice que, bueno, él no es mucho ni es nada en el área de la comunicación transinstrumental, es uno de los grandes pilares para esta investigación. Junto con él, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se hace trabajos con el investigador paranormal y presidente de la entonces Sociedad Española de Investigación Paranormal, que es Pedro Amorós. Aquí tenemos que la transcomunicación instrumental también es conocida como psicofonía, y vamos a ver que la etimología deriva de los términos psique, que es mente, y fonos, sonido. Y por sus siglas en inglés se conocen como EVPs, ¿sí? Que son los fenómenos de voz electrónica. Estos son los dispositivos de grabación. Tenemos en primer término el magnetófono convencional. El segundo es un estudio de grabadora modular con limpieza y filtro para el audio, para poder quitar el sonido de ruido que pueda contaminar nuestras psicofonías. La tercera, ya conocida por todos, que es una grabadora simple de bolsillo. Y finalmente tenemos los dispositivos más actualizados, que son los teléfonos celulares. También en la transcomunicación instrumental ya podemos considerar a las psicoimágenes. Para las psicoimágenes, a diferencia de nuestros audios, vamos a necesitar una cámara de video, de preferencia con trípode o celular, y también una televisión de las convencionales que tenga señal blanca o que no tenga señal, y vamos a posar esta cámara frente a ese televisor para hacer un tipo de circuito, y vamos a procurar hacer el llamado de la persona con la que nos queremos transcomunicar, ¿sí? Y vamos a dejar que esta grabación en la cámara se siga dando por sí sola, y se puede dejar un aproximado de toda una noche si es posible, para poder captar algún tipo de fenómeno. Este tipo, tanto de psicofonías como de psicoimágenes, fueron popularizadas en una película que se llamó Voces del Más Allá.
Sin embargo, esta película tiene un toque de ficción como todo lo hollywoodense. Sin embargo, no está lejos de poder llegar a una realidad, como es el caso de la cuestión de las psicofonías en la criminalística. Esto es, en Chile tenemos dos casos muy palpables y creo que mis hermanos podrán reconocerlos, que son el caso de Fernanda Maciel y el caso del maestro Nivaldo Mauricio Villegas. Se supone, según lo que yo investigué, estos crímenes se descubrieron precisamente por unas voces accidentales que se dan al momento de unas entrevistas. ¿Sí? Vamos a ver, muchas personas consideran que las psicofonías son netamente ecos del pasado resguardados en las paredes de una casa o de algún establecimiento. No es siempre así. ¿Por qué no es así? Porque muchas veces se pueden tener conversaciones inteligentes con las entidades con las que estamos dialogando. Se puede hacer una pregunta-respuesta. Si esto fuera un eco del pasado, no habría una respuesta. Y así como en las cuestiones de fantasmas, hay gran diferencia entre un fantasma y un espectro. Los espectros son las imágenes que sí quedan resguardadas en un lugar, y el fantasma tiene conciencia. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque entendamos, como ya lo había comentado en conferencias anteriores, que el proceso de la muerte es netamente un proceso. Después de la muerte no se pierde ningún tipo de conciencia y se puede tener una conversación con entidades que están en la tercera dimensión, que es en el aquí y ahora. Ahora bien, es muy importante manejar una ética en relación a la elaboración de psicofonías. Sobre todo en América Latina, se es muy dado a lucrar con el dolor ajeno. Da vergüenza decirlo, pero esa es una realidad. ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas de muy bajas frecuencias, yo les diría de muy bajas frecuencias y de una ignorancia considerable, utilizan ciertos medios de contacto, incluso llegando a la de mediunidad, para darle al doliente una esperanza de comunicación con las personas que ya fallecieron. Entonces, creo que eso es algo bastante impropio, bastante desagradable, y que si alguno de los que están aquí presentes desea desarrollar la investigación o incluso realizar grabaciones, por favor, háganlo con mucha ética. Tengan respeto por la entidad que los está visitando y sobre todo si es algún familiar que ya falleció o es algún conocido, tengan respeto por eso. Con el dolor ajeno no se lucra por mucho conocimiento que se tenga. Tratemos a los demás como queremos nosotros ser tratados. Muy bien. Ahora, antes de terminar, termino yo con esta presentación, pero sí me gustaría hacerles algunos comentarios previos, ¿sí? Al cierre de la ponencia. En la entrevista que tuvo a bien el hermano Juan Pablo Macarín de realizarme, les comento que no es para gente especial la grabación de las psicofonías. Realmente las psicofonías están al acceso de todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa percepción, tenemos la capacidad de intercomunicarnos. Nada más hay que comprender cuál es el objetivo de nosotros al hacer este tipo de investigación y de este tipo de fenomenología. Yo lo que quiero dejar muy claro, como también lo dije en conferencias anteriores, no es adoctrinar a nadie, ni decir que lo que yo digo es una realidad del 100%. Yo los invito a que tengan dudas, sobre todo en la cuestión de lo paranormal.
Ustedes tienen el libre albedrío y tienen una obligación muy importante que jamás deben de olvidar, que es la duda. ¿Sí? Y si nosotros tenemos al alcance la posibilidad de un diálogo con entidades que ya están en una dimensión diferente, lo pueden hacer. Lo pueden hacer, pueden experimentar y pueden corroborar que esto es un fenómeno que realmente existe. ¿Sí? Ahora bien, viene la parte de los detractores. Algo que he aprendido en estos años, porque no han sido pocos años de investigación y de grabación de psicofonías, es que como todo en el mundo, tiene detractores. Muchos de los que nos dedicamos a la investigación paranormal somos tachados de fraude, somos tachados de charlatanes. Sin embargo, el esfuerzo que hacemos para poder recopilar la información realmente es valiosa, realmente es valiosa. Ahora bien, también muchos dicen, bueno, es que eso no existe, eso no va conmigo, yo soy hombre o mujer de ciencia, por favor, eso es para brujos, de gente ignorante. No, discúlpenme, una psicofonía tiene todo el valor y todo el respeto de una evaluación científica. De hecho, en unos momentos les voy a poner una grabación donde una psicofonía les dice que es de carácter netamente científico. No son fortuitas, no son accidentales las grabaciones cuando ya se tiene un método científico para esta investigación. Ahora, si me lo permiten, quisiera compartirles, realicé para ustedes un playlist en YouTube de psicofonías y me gustaría compartirlo. Permítanme, por favor. De esa realización de vinculantes a la actividad de En primer término, me gustaría presentarles, no sé si me escuchen y se vea la pantalla, porque tengo problemas con compartir el audio. Sí, se te escucha bien. Se te escucha Perfecto. Bien, pero no la pantalla. A ver, permítanme. No está compartiendo. Ok, ¿ahí sí se ve? Ahí está compartiendo. Perfecto. Este es un fragmento de entrevista con don Germán de Argumosa. Con gusto se los comparto. O sea, que usted no es una persona paranormal. Yo no soy. Es una persona normal que estudia lo paranormal. Exactamente. Y además se da la circunstancia de que los que nos dedicamos a la investigación de los fenómenos paranormales, yo no en forma exclusiva, porque la ocupación específica mía es la filosofía. Pero desde muy joven, desde niño, me interesaron estos hechos. Y ya un poco mayor, ya estudiando filosofía, llegué a la conclusión de que si realmente eran ciertos, la importancia era extraordinaria. Lo importante de las parafonías es que en ocasiones se producen diálogos. Somos pocos los que logramos diálogos, pero somos algunos los que lo conseguimos. ¿Pero del pasado? Esto es lo que yo quería contestar a continuación. Porque si obtenemos diálogo, ya se descarta la hipótesis de voces residuales o estacionarias, que es lo que usted apuntaba.
Porque si yo hago una pregunta y obtengo una respuesta coherente a la pregunta que he formulado... Ah, que usted puede hablar con Sí, esta voz. claro, claro. Luego, usted lo que tiene claro, o al menos no desestima del todo, es que esos sonidos, esas voces respondan a espíritus o a seres paranormales. Es una hipótesis. Que es usted como una especie de medio. No, porque fuera de la parafonía yo no, en mi vida he tenido en mi entorno fenómenos paranormales. Me he estado moviendo continuamente entre ellos. Pero siempre, las causas paranormales siempre me han respetado. En el caso de la parafonía, no es que no me respeten, es que he obtenido diálogo con esta. Pero antes me interesa responder concretamente a esa pregunta que me ha hecho, que es uno de los supuestos que se manejaron al comienzo, entre otros por el doctor Constantin Raudive, que fue uno de los pioneros. Bien, si pueden ser estas voces ondas residuales o estacionarias. Yo esta pregunta se la formulé antes de obtener diálogo, porque el diálogo ya descarta este supuesto, como he dicho. Se la planteé al profesor Heisenberg, el premio Nobel de Física, 2 años antes de morir en unas reuniones que tuvimos en Stuttgart, para hablar de filosofía o de la ciencia, no para hablar de parapsicología. Pero a él le interesaban mucho los fenómenos parafísicos. Y estuvimos hablando bastante sobre estos temas. Y entonces, en una de esas ocasiones, yo le pregunté, profesor Heisenberg, ¿qué piensa usted como físico de esto que tantas veces se oye, que algún día tal vez logremos captar y siempre se pone el mismo personaje, la voz de Jesús? Pues la respuesta fue esta, que coincidía con la respuesta que yo me había dado en un planteamiento rigurosamente filosófico del problema. Es decir, que no podía pasar, efectivamente. Es imposible. O sea, que no son voces del A pasado. mí me interesaba no anticipar mi opinión, a ver cuál era la opinión de un físico como Heisenberg. Entonces Heisenberg me dijo concretamente, dentro de una ciencia ficción, es una ficción sin ciencia. Hoy por hoy. Y no es una ficción sin ciencia lo de los espíritus que estén por aquí. Lo que ocurre es que es una de las hipótesis. Y es cierto que en ocasiones nos encontramos con algunos fenómenos en el campo de la parapsicología que son profundamente inquietantes, para los cuales la única hipótesis que realmente se adecua al hecho es esa hipótesis. Pero en sentido riguroso y en términos, si se me permite, filosóficos, yo diré que lo más que se puede decir es que si encontramos un hecho, por ejemplo, un objeto que se mueve, por supuesto que nadie lo haga. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, descartar el fraude. ¿Qué es lo que hay que hacer después? Aplicar la metodología positiva. ¿Y qué es lo que se intenta lograr con esa metodología positiva? Hallar la causa de ese hecho que se ha producido. Pero ¿qué sucede si no se encuentra la causa en el ámbito dentro de nuestras coordenadas espaciotemporales donde el suceso se ha producido? Pues que como no puede haber efectos sin causa, la causa tiene que estar en otro nivel. Y ahí es donde ya podemos especular. ¿De qué naturaleza es el nivel? ¿Es del más allá? ¿Es de un universo paralelo? Pues ya se puede especular todo lo que se quiera. Muy bien, ahora les voy a presentar una de las psicofonías, ya es muy antigua. Esta psicofonía fue captada en España y sin embargo es una de las psicofonías que más ha dejado duda, o más que duda, un sentimiento de quizá sensibilidad y vulnerabilidad ante el hecho que se está escuchando. Esto se dio en España. Yo estoy 100% para poder ser activo. Nueva Zoom no sería de la partida para Valencia. Con un 4-3-3. Montevideo en el ataque con Paula Aranz por la izquierda, Lobos por la derecha, el centro. Para un análisis muy profundo de las psicofonías, es indispensable tener el oído muy preparado y muy agudizado. La psicofonía es muy sensible de que se pierda con el ruido que tenemos en el ambiente, ¿sí? Otra de las psicofonías que en lo personal se me hace bastante importante, que bueno, lamentablemente ya no la encontré completa, es de cuando se pregunta en una casa vieja, abandonada, que qué es la muerte o cómo es la muerte. Y el investigador, esta es la respuesta que obtiene.
una respuesta bastante comprensible para alguien que ya trascendió, ¿sí? Y finalmente, este es algunas grabaciones, porque no son completas, del gran libro de las psicofonías del ilustre maestro Pedro Amorós, ¿sí? En esta psicofonía es donde la inteligencia que está dialogando con él le responde que esto es un hecho netamente científico. Pueden escucharla sin problemas. Mayor clarificación. No olvide que estas voces están recogidas en el sonido de fondo de las grabaciones y su escucha no es sencilla. Por eso he escogido algunas de las más claras con el fin de que todos ustedes puedan escucharlas sin problemas. En la preciosa ciudad de Gijona, en Alicante, existe una casa abandonada que muchos piensan que está encantada. Una ruido de fondo parece científica. No sé si alcanzaron a escuchar la respuesta de científica. Detener estas investigaciones. Una voz sobresaliente del ruido de fondo parece científica. Muy bien. Entonces, como podemos ver, la comunicación con entidades, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, y no necesariamente con personas que estuvieron en este aquí y ahora, sino con seres de otro tipo de dimensión y que no necesariamente han estado plantados en esta tierra, es viable. Entonces, yo los invito a que si quieren llevar a cabo la experimentación de las psicofonías, lo hagan. No se trata de lo que se dé en una conferencia, o lo diga yo, lo diga Pedro Amorós, o lo diga cualquier revista española o cualquier asociación de investigación paranormal. Se trata de que ustedes tengan la oportunidad de experimentarlo. Lo que les sugiero es que si llegan a realizar este tipo de experimentación, la guarden y hagan un respaldo. Entendamos que hay mentes que son superiores a los que estamos aquí en esta tercera dimensión, y a mí me sucedió que teniendo una psicofonía de más de 1 hora de duración, un diálogo con una persona fallecida, de hecho asesinada, se perdió al momento de que se quiso hacer la descarga y el soporte de la misma.